A continuación, comunicación y lenguaje, quinto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Evelyn Arminda Arriola Ramírez y en esta oportunidad desarrollaré el tema elaboración de mensajes orales con intención informativa, persuasiva y expositiva para el área de comunicación y lenguaje de quinto primaria. Recuerda que con este tema podrás ayudar a desarrollar habilidades y destrezas como la habilidad lingüística y de comunicación. Si en casa hay una persona con discapacidad, este es el momento oportuno para que participe en este espacio de aprendizaje. Muy bien, daremos inicio. ¿Tienes todo a la mano? ¿Cuaderno, lápiz, crayones? Pues si no es así, entonces ve rápido a traer. Mientras tanto, saludamos a nuestro compañero Mauricio, quien está con nosotros en la interpretación de lengua de señas. Gracias, Mauricio, por estar acá. Muy bien, ahora sí, ¿lo tienes todo listo? Vamos a recordar un poquito sobre lo que es la comunicación. Y si nos piden que hagamos mensajes orales con ciertas intenciones, tenemos que recordar que si nosotros estamos dando el mensaje, nosotros somos los emisores. Y dependiendo el mensaje que estemos dando, va a ir esa intención y el contexto, a quién y dónde lo voy a enviar. Entonces, para empezar, vamos a tomar en cuenta el primer texto, que son los textos persuasivos. ¿Tú sabes qué es un texto persuasivo? ¿No? Bien. ¿Qué significa la palabra persuasión? Significa convencer, significa que vamos a decirle a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que hagan lo que nosotros decimos o queremos que hagan o digan. También significa que cuando estamos leyendo algo, vamos a convencer al lector, vamos a convencer a las personas de que cambien, ¿qué cosa? Puede ser un pensamiento, puede ser una actitud, puede ser también una opinión. En este caso dice que para que un texto persuasivo tenga efecto en las personas, el autor, en este caso el receptor, quien está escuchando ese mensaje, tiene que estar convencido de que la persona que le está diciendo eso es verdad. Y si no lo convence, entonces este texto persuasivo no llegó a su cometido, ¿verdad? A su fin. Puede ser también que estos textos sean de forma positiva, pero también en ocasiones se da que los pueden ver de forma negativa. Pero vamos a enfocarnos en el lado positivo de la situación. En este caso puede que nos pidan que comamos más saludables, que hagamos ejercicio, que no tiremos la basura en cualquier lugar, que reciclemos o en ocasiones que compremos ciertos objetos que están a nuestro alcance o bien que consumamos un producto. Entonces, cuando a mí me piden que yo haga un texto persuasivo, tengo que pensar, ¿a quién va dirigido ese mensaje? ¿Qué quiero que las personas hagan? ¿Y cómo quiero que las personas se convenzan de hacer lo que yo estoy pidiendo? Y si te das cuenta, hay ciertos trucos. Bien, ¿cuáles son estos trucos? Pues vamos a hacer preguntas similares a las que yo te estaba haciendo anteriormente. ¿Qué es esto? ¿Qué quiero que hagan? Bien, entonces alguien que está vendiendo un producto te puede decir, ¿y desde cuándo te sientes de esa manera? ¿Qué te gustaría tener? ¿Cómo te gustaría sentirte? Entonces te empiezan a preguntar y escuchan tus respuestas y con base a esas respuestas te van a ofrecer un producto que te va a dar los resultados que tú estás buscando.
Puede ser también que te hablen directamente. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que te van a decir, mira, estás comiendo muy mal y por eso te vas a enfermar, necesitas mejorar tu alimentación. Y si no mejoras, pues entonces, si te enfermas, te aguantas, ¿verdad? Entonces nos hablan directo. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, también nos pueden decir que tenemos que usar o anuncios de comerciales. ¿Los has visto? Sí, o afiches también. En estas situaciones, lo que es la persuasión es de convencer. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos con el siguiente texto, que son los textos informativos. En los textos informativos, la misma palabra nos dice que nos van a informar, que nos van a dar a conocer hechos que han pasado o están pasando. Pueden ser actuales, recientes. ¿Dónde encontramos este tipo de mensaje? En las noticias. Las noticias, los programas de noticias están a la vanguardia. ¿Qué significa esto? Están todos los días en todos los lugares para poder darnos la información necesaria. Y si en dado caso hay un avance médico, por medio de las noticias nos pueden dar a conocer ese nuevo avance. Dice también que hay oraciones informativas, que estas van a ser de forma que el lector o el receptor, quien esté escuchando el mensaje o lo esté leyendo, lo pueda recibir de manera que lo pueda comprender, que lo pueda entender fácilmente. Y esas mismas oraciones son de interés público. ¿Qué significa? Bueno, significa que si yo quiero informar a alguien sobre algo, tengo que buscar un tema de interés común, alguien que todo o algo que todos quieran saber, algo que todos estén con la duda y curiosidad, o bien algo nuevo y relevante. Pero las palabras que yo utilice y cómo lo dé a conocer va a tener ese énfasis, si va a ser un éxito esa noticia o definitivamente simplemente se dio a conocer y ya no va a pasar a más. También en ocasiones pueden ser oraciones negativas, que esto dice que va a dar a conocer si estamos en contra de eso mismo que están afirmando, ¿verdad? Porque aunque sea información, en ocasiones nosotros también tenemos que poner en tela de duda lo que nos están dando. ¿Será cierto? ¿Cuánta verdad hay en eso? Entonces nosotros tenemos que investigar. En base a esa información, buscar más información y quedarnos. Si es todo verdadero, entonces busco oraciones afirmativas que van a validar ese argumento, o bien busco oraciones negativas donde voy a dar a conocer lo contrario de lo que están informando. Entonces dice que esto lo voy a encontrar en periódicos, enciclopedias, revistas, afiches y anuncios publicitarios. Ahora bien, ¿cuál va a ser la diferencia entre estos dos que estamos viendo? El primero se trata de convencer, de persuadir. Todo lo que yo esté informando en este tipo de texto es para convencer a las otras personas que cambien su pensamiento, que cambien de actitud, que mejoren sus hábitos, pero el fin primordial es convencer, cambiar totalmente el paradigma que tiene. Y en este texto es informar, de informar de forma clara, informar de forma precisa y con argumentos válidos. Si voy a informar algo, no es que me lo voy a inventar, sino que voy a investigar y en base a esa investigación voy a dar a conocer ese tema. Bien,
Vamos entonces con lo que es los textos expositivos. En los textos expositivos dice que tiene como fin primordial informar temas, exponer ideas claras. Pero es entonces similar a este. Sí y no. ¿Por qué razón? Porque tiene características diferentes. Por ejemplo, entre las características que vamos a encontrar está que vamos a utilizar un lenguaje objetivo y preciso. Va a ser más claro, ¿verdad? Va a ser más rápido. También vamos a describir los hechos y objetos. Vamos a dar pasos claves y fundamental para esa investigación. Vamos a evitar dar nuestra opinión personal. No es necesario, pero en esto sí, porque ahí ya puedo comentar, pero en una exposición no. Lo que voy a hacer es que voy a investigar y todo lo que yo investigué lo voy a razonar y lo voy a justificar. Y lo voy a encontrar en folletos informativos, en reportajes, infografías y biografías. También en artículos científicos, informes y mapas. Ahora bien, vamos a ir con unos ejemplos para ver más claro cada uno de estos tres textos. Y de esta manera el tema te pueda quedar un poquito más claro. Bien, vamos de este lado y dice escritura persuasiva. Y si te das cuenta, con anaranjado está enmarcado el enlace, las razones y la conclusión. Ahora imaginémonos que estamos tratando de convencer a una persona que tiene que comer de manera saludable, pero no lo quiere hacer. Entonces vamos a buscar un enlace. ¿Qué es lo que yo he investigado o que he aprendido de la alimentación? Entonces la frase o palabras claves que yo voy a utilizar será: la alimentación es importante para los seres vivos, es fuente de energía. Entonces se va a quedar pensando la otra persona, bueno, ¿y cómo va a ser energía? Sí, entonces yo ya le puedo explicar que los alimentos se convierten en energía, es como el combustible del cuerpo humano. Y le puedo dar las siguientes razones. La alimentación varía según numerosos factores, gustos, edades y medios económicos. También le puedo decir que la cultura es parte que influye en la alimentación. En cada lugar existen diferentes costumbres. Si nos ponemos a pensar en esta parte, nuestro país es rico en cultura y la gastronomía, los alimentos variados que tiene nuestro país son sumamente deliciosos y en cada región hay alimentos totalmente distintos y que tenemos que probarlos, ¿verdad? Para que nosotros podamos decir si es rico o no es rico o no me gustó. También tenemos que decir que debemos comer para sobrevivir. Eso es muy importante. Si no nos alimentamos bien, no vamos a sobrevivir. Y recordemos que si es energía y si no tenemos energía en nuestro cuerpo, no vamos a tener ni deseo de caminar, ni de estudiar, ni de platicar, mucho menos de hacer algún trabajo. Y la conclusión sería: una buena alimentación consiste en ingerir una variedad de alimentos que brinden nutrientes. ¿Será que con este argumento yo pude convencer a alguien de alimentarse de manera saludable y de probar algo totalmente diferente? Posiblemente. ¿Qué te parece si piensas en todos los alimentos que tiene Guatemala? Por ejemplo, el fiambre. Algunos dirán, ay no, el fiambre no tiene demasiada verdura y ese revoltijo, como decimos nosotros, de carnes, verduras, ay no, eso es feo.
pero otros dirán que eso es muy delicioso. Los tamales, los chuchitos, los paches. Entonces, si hablamos de alimentación, Guatemala es un país muy variado y rico en la alimentación. Ahora bien, vamos con un ejemplo de un texto informativo. Tiene tres partes fundamentales: el título, una imagen y el contenido informativo. Y la información que les voy a dar es sobre la jirafa. La jirafa es un mamífero, es propio de África, es animal terrestre más alto del mundo. Habita en el sur de Sahara y el norte de Botsuana, en espacios abiertos y pastizales. Los machos alcanzan una altura de 5 a 6 metros, desde sus patas hasta los cuernos, y pesan alrededor de 3.860 libras. Las hembras son 1 metro más pequeñas y pesan 2.360 libras. Poseen un cuello largo que mide alrededor de 2.4 metros de largo. Se alimentan de ramas y hojas. Si se dan cuenta, este texto no tiene ningún comentario personal, pero además es información que yo no sabía cuánto podía medir el cuello de una jirafa. Imaginémonos 2.4 metros de altura solo del cuello. Es un animal sumamente grande. Significa que cuando utilizamos este tipo de texto tenemos que tener información verídica y clara, que llame la atención del receptor, porque si no es así, entonces no cumple el objetivo este tema. Bien, vamos al siguiente panel, donde están aquí el texto expositivo. Entonces, dice acá, los océanos. El agua cubre aproximadamente el 75% de la Tierra. Los océanos contienen la mayor parte de agua del planeta. Hay 3 grandes océanos: el Atlántico, el Índico y el Pacífico. Y también 2 océanos menores, Ártico y Antártico. Los océanos son muy profundos, pueden llegar hasta los 10.000 metros de profundidad. La temperatura del agua es menor a 12 grados centígrados. En el océano viven muchos animales. ¿Qué más podemos decir nosotros del océano? Significa que ya entre esta profundidad nosotros podríamos hacer un comentario personal, que aquí ya no llega la luz del sol. Y en esas profundidades hay más especies que nosotros no hemos podido ver, ni mucho menos las hemos podido alcanzar a tocar, ¿verdad? Como en la superficie, como los peces pequeños que nosotros podemos ver, o bien todo lo demás que está alrededor. Si te das cuenta, cada uno de estos textos es diferente. En este, que es expositivo, simplemente estoy dando a conocer la información clara y precisa, y no estoy dando, ¿qué?, mi opinión, y es un dato científico. También puede estar almacenado en una revista o bien en un libro o en una enciclopedia. Ahora bien, ¿cómo vamos a identificar cada uno de estos textos para que nosotros podamos hacer los argumentos necesarios para ponerlos en práctica? Bien, número 1. Si yo quiero convencer a las personas de que cambien la actitud, necesito utilizar textos persuasivos. Si yo necesito que las personas se informen y mejoren sus hábitos, utilizo un texto informativo. Si yo quiero dar a conocer algo sobresaliente, algo importante, y sobre todo que las personas conozcan algo, entonces voy a utilizar un texto expositivo y lo voy a dar a conocer. Algo muy importante de estos 3 textos son los argumentos. Los argumentos tienen que ser válidos, tienen que ser sólidos y sobre todo eficaces. Recuerda que
Debes guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa. Son 3 diferentes tipos de textos. Tú debes de hacer uno de cada uno para que te quede el ejemplo y presentar a un adulto para que revise tu trabajo. Y también tenemos el Día Mundial de la Alimentación, que es el 16 de octubre. Ese sería muy buen tema para enfocarlo en estos 3 tipos de textos. Recuerda lavarte las manos constantemente con agua y jabón, utilizar gel antibacterial y si sales de casa, utiliza la mascarilla. Y si no, recuerda quedarte en casa. Hasta la próxima.